El doctor Percy Castillo, adjunto para los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, para hablar de un tema sumamente importante en nuestro país, la trata de personas. Doctor Castillo, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en El Vuelo. Yo quería empezar comentando con usted el tema de la cantidad de denuncias, pero además un dato importante que me llama la atención, que es la disparidad de las cifras que se registran entre, por ejemplo, la Policía Nacional, que entre el 2015 y el 2022 ha registrado más de 8.000 casos, más de 8.000 denuncias, y el Ministerio del Interior, que entre el 2017 y el 2023, más de 3.000. ¿Por qué existe esta disparidad de cifras? Es porque no ha podido funcionar adecuadamente el sistema de registro integrado. Entonces el Ministerio Público mantiene una cifra diferente al Ministerio del Interior. También cada institución tiene roles diferentes, ¿no? La policía interviene primero, luego interviene el Ministerio Público, debería ser así. En ocasiones primero el Ministerio Público y luego la policía, cosa que resulta más raro. Pero el Ministerio del Interior tipifica inmediatamente que se trata, por ejemplo, de un aspecto de trata de personas. En cambio el Ministerio Público discierne después que está frente a un tema de trata. Entonces, por eso las cifras pueden ser diferentes, ¿no? El convencimiento para el fiscal de que está frente a un caso de trata puede ser posterior, ¿no? O al revés. En el caso para un policía está frente a un caso de trata, lo registra con posterioridad. Y eso origina disparidad, que es un problema que debemos solucionar. ¿Y qué ocasiona esa disparidad de cifras desde el punto de vista de la resolución del problema de fondo? El gran problema es justamente la capacidad de improvisar o desarrollar políticas. Una política efectiva requiere datos precisos para saber dónde intervenir, con qué intensidad hacerlo. Por eso es que las cifras debieran estar estandarizadas, deberíamos todos manejar un mismo número y obviamente estar conscientes de que sea una cifra real, de manera que podamos actuar quirúrgicamente donde se demanda una actuación estatal más activa, no solo en lo que significa el combate directo, sino en la prevención y también en lo que significa la recuperación de la víctima, ¿no? Y en ese sentido, doctor, digamos, hay lugares en el Perú en donde se sabe que existe trata de personas, ¿no? Explotación sexual, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo, y lo conversábamos antes de iniciar nuestra conversación, La Pampa en Madre de Dios, ¿no? O La Rinconada en Puno, o Tambo Grande en Piura. Se sabe que son puntos en donde funcionan bares, prostíbulos clandestinos, en donde probablemente la policía interviene, pero a la semana siguiente están operando nuevamente estos espacios. ¿Qué está pasando ahí que no podemos solucionar el problema de fondo? Sí, justamente el defensor del pueblo, el doctor Gutiérrez, estuvo en La Pampa directamente constatando esta situación. Y ocurre aquí lo que la Defensoría del Pueblo ha denominado una circunstancia cíclica, si es que no atendemos a dos cuestiones. Primero, el combate a la actividad ilegal de fondo, en este caso la minería ilegal. Y segundo, el ataque directo a las cabezas de las organizaciones criminales de trata. La trata de personas se desarrolla básicamente mediante organizaciones criminales estructuradas. Si atacamos solo la última eslabón de esta estructura criminal, se va a repetir. La policía podrá intervenir, podrá rescatar, cosa que es muy bien, es necesario que se rescate a las personas víctimas, va a poder detener a quienes regentan los bares, por ejemplo, los prostíbulos, pero son el último eslabón de la cadena delincuencial. Al final se retirará la policía y estas organizaciones se van a reconstruir en el mismo lugar, porque tienen a la población, tienen ahí a la actividad criminal y ellos ponen y montan su negocio paralelo, que es el tema de trata. Y en ese sentido, doctor, la necesidad de actuar intersectorialmente es importante, es decir, que no actúe solo la policía, que actúe el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, es decir, que haya un trabajo articulado multisectorial que puede enfocar el problema desde distintos ángulos y desde distintos aspectos. Tenemos una política hacia el 2030 que es una política intersectorial que se articula por medio de una comisión que dirige el Ministerio del Interior. Esta política establece deberes en el plano de prevención, de combate, de sanción y reintegración. La articulación es un esfuerzo de articulación estatal. El gran problema, a nuestro juicio, es el presupuesto.
se destina muy poco para el combate efectivo de la trata. Cada acción estatal necesita el músculo, necesita la fuente de recursos que le permita operar. No se puede reintegrar a una víctima si es que el Ministerio de la Mujer no tiene espacios donde tenerla de forma adecuada, si no tiene espacios donde estas víctimas puedan recuperar, por ejemplo, su salud emocional, su salud psíquica y física también, por cierto. Es imposible combatir adecuadamente la trata cuando solo se invierten menos de 10 centavos aproximadamente por persona, cuando la trata de personas genera una ganancia ilícita que supera los 1.300 millones de dólares. Y una ganancia por persona explotada que se calcula en más de 28.000 soles. Es decir, una persona explotada le genera a estas organizaciones criminales más de 28.000 soles y el Estado invierte en su recuperación 10 centavos. 10 centavos en promedio. Terrible. Entonces estamos en una disparidad obviamente de herramientas. Sin inversión estatal, mucho más activa, por más articulación que exista a nivel de todos los entes estatales comprometidos, no se va a poder lograr más. Se requiere atacar con fuerza un tema de prevención. Los tratantes son muy efectivos hoy en día para utilizar las redes sociales y de esa manera captar potenciales víctimas. Necesitamos prevenir en los colegios a los niños, a los jóvenes, principalmente mujeres, de estas modalidades de captación ilegal que son utilizadas por los tratantes. Eso es un trabajo que requiere recursos, como también lo es recursos que permitan justamente al Ministerio Público desarrollar acciones de investigación de mayor nivel, de mayor complejidad contra las cabecillas de las organizaciones de trata. Y esas investigaciones requieren grandes cantidades de recursos. En el mismo plano, insistimos, recursos para reintegrar a la víctima, para reconstruir su vida, porque la trata es un delito que destruye la dignidad humana y obviamente destruye los proyectos de vida, ¿no? Claro, y en ese sentido, doctor, yo quería preguntarle, por ejemplo, la migración, el fenómeno migratorio el cual hemos vivido en los últimos 5 o 6 años ha significado también un elemento importante para que la trata de personas se incremente. Se sabe que la mayor cantidad de mujeres que son víctimas de trata o de personas que son víctimas de trata son extranjeras en su mayoría en los últimos años. Sí, es algo que desde la Defensoría del Pueblo advertimos y por eso es necesario, por ejemplo, el concurso en esto de migraciones de la propia Policía Nacional, que se comprenda, por ejemplo, que la mujer explotada sexualmente es una víctima que hay que proteger, no hay que expulsar, ¿no? Porque se han registrado fenómenos en los cuales intervienen en un lugar donde son explotadas sexualmente las mujeres, la mayoría extranjeras, y en lugar de protegerlas se les trata de expulsar del país, ¿no? O sea, tenemos que entender que estamos frente a ahora una dimensión que afecta en su mayoría a mujeres, en este caso mujeres extranjeras, que son víctimas, que deben ser protegidas, que deben ser reintegradas por el Estado, que deben ser acogidas entonces para que su proyecto de vida pueda reanudarse. Y en ese sentido también hay que alertar y hay que hacer un trabajo fuerte desde el punto de vista comunicacional. Usted lo mencionó hace instantes, ¿no? En colegios, en universidades, en el aspecto público en general, que las mujeres, que las niñas, que las adolescentes sean conscientes de que existe este peligro, ¿no? Yo recuerdo, usted recordará igual que yo, en la década de los 90, un famoso comercial con un jingle muy pegajoso, ¿no? De Yo sé cuidar mi cuerpo, ¿no? Que precisamente fue una campaña probablemente exitosísima, ¿no? Y que aportó muchísimo y que ayudó desde el punto de vista comunicacional a advertir a la población frente a estas situaciones, y es algo que lamentablemente se ha perdido un poco. Necesitamos impulsar esas campañas y la Defensoría justamente en un reciente informe ha señalado que se requiere el compromiso serio de los gobiernos locales y regionales. Los gobiernos locales y regionales juegan un rol importante contra la trata. Cada gobierno regional, cada gobierno local debe tener justamente un comité, ¿no? Un consejo de lucha contra la trata, y debería realizar acciones específicas en la lucha contra la trata. En estos 3 niveles, en lo que le toca quizás a los gobiernos locales, es una tarea mucho más importante en lo que significa la prevención, ¿no? En poder informar a sus ciudadanos. Recordemos que los municipios y los gobiernos locales son los entes estatales que están más cerca a la ciudadana. Entonces ellos deberían informar en primera línea a su ciudadanía los riesgos, cuáles son estas modalidades de trata,
deberían identificar los lugares donde probablemente la gente sea víctima de este delito. Y ahí radica el problema del cual discutíamos hace instantes, ¿no? El presupuesto, porque para hacer una campaña de comunicación efectiva y una campaña de prevención efectiva se necesita presupuesto, se necesita que se realicen estas campañas que además nuevamente tienen que ser transversales, no solo en medios masivos, sino también salir a las calles, salir a los colegios, salir a las universidades, institutos y hablar de estos temas abiertamente. Exactamente, necesitamos recorrer los barrios, necesitamos llegar a cada casa para que se tome conciencia de que cualquiera puede ser víctima de este delito. Y eso es muy importante. El compromiso estatal, insistimos, no corresponde solo a los ministerios, corresponde también a los gobiernos locales y regionales. Desde la Defensoría se exhorta a los nuevos gobiernos, todavía tienen algunos meses de gestión y les queda mucho por delante, a emprender acciones serias contra la trata, articuladas. No se trata que cada gobierno regional o local quiera inventar la receta. No, ya tenemos una política. Así es. Tienen que articularse con la política nacional para de esa manera hacer un buen trabajo y no un trabajo que al final no redunde en el objetivo de combatir la trata. Doctor Castillo, muchas gracias por haber estado con nosotros y por haber puesto sobre la mesa este tema tan importante y tan preocupante de nuestra coyuntura nacional. Ha sido Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.